Muy bien, hermanos, antes de meditar en la palabra del Señor, queremos dar la cordial bienvenida. Por ahí, si hay alguien, hermanos, que nos visite, pues le damos la cordial bienvenida. Por favor, por ahí, si nos ayudan por ahí para ver si hay alguien. Creo que somos de casa en su mayoría. Pues seamos bienvenidos todos, hermanos. Levantemos nuestras manos para darnos la bienvenida. Que el Señor les bendiga. Y hoy, hermanos, quiero llevarles a un pasaje de la palabra del Señor que lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Para los que tienen sus Biblias, en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 2, vamos a leer esta porción bíblica. Vamos a leer versículos 1 al versículo 7, hermanos, y lo dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubierais arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para que comprendamos sobre este tema: los conflictos en la vida espiritual. Es el tema que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, sobre los conflictos en la vida espiritual. En el mundo, los conflictos por ideologías y intereses egoístas de poder son el pan diario de la sociedad. Así vive el mundo. Pero la Biblia revela que en la iglesia del Señor también hay conflictos en la vida espiritual del creyente, y es donde nosotros debemos de aprender a reflexionar para ver de qué manera honrar al Señor de manera correcta. Hoy el Señor quiere enseñarnos algunas verdades, y quiero llevarles al versículo 1, que dice de esta manera para aprender una primera verdad. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: los conflictos en la vida espiritual. La primera verdad es que son conflictos que revela la omnipotencia divina. Esta es la primera verdad que tenemos que aprender. Podemos nosotros recordar de que Pablo ministró ahí durante 3 años en esta iglesia. Podemos nosotros recordar que más adelante se reunió con los ancianos de la iglesia en su camino hacia Jerusalén. También podemos aprender que Timoteo, Tíquico y el apóstol Juan sirvieron en el ministerio de esta iglesia, cuando pensamos en el liderazgo que tuvo esta iglesia. Pero podemos aprender, mis hermanos, que 7 estrellas, 7 candeleros de oro
nos ayuda a comprender de que Juan empieza su carta a Éfeso con dos descripciones del Cristo resucitado, para comprender que Él sostiene las 7 estrellas en su mano derecha. Esto es decir, que Cristo sostiene en su mano las iglesias, revelando su omnipotencia en la vida de la iglesia. La palabra para sostener acá, para meditarlo, es la palabra cretein, que es una palabra muy fuerte para nosotros poder reflexionar en ella, que quiere decir que Cristo tiene completo control sobre la iglesia como soberano omnipotente. Si la iglesia se somete a ese control, nunca errará. Y más que eso, nuestra seguridad está en el hecho de que estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. No perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos lo que acá está en el fondo sobre los conflictos en la vida espiritual, revela que son conflictos que revela la omnipotencia divina. Podemos ver que en medio de todo conflicto está la omnipotencia divina. Dios lo sostiene con su poder. Él está en su iglesia a nivel universal, a nivel mundial. Cada uno de nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, que este verbo kratein, para utilizar esta palabrita, va acompañado con un acusativo cuando empezamos a denotarlo en su gramática. Cuando nosotros vemos que hay algo acá, podemos nosotros decir que Cristo tiene en su mano la totalidad de estas 7 estrellas, lo que quiere decir la totalidad de la iglesia universal, para entender que Él en su omnipotencia divina está cuidando y velando a su iglesia en medio de cualquier vicisitud que aparezca. Si Él anda en medio de los 7 candelabros de oro, revelando su omnipresencia y omnipotencia, podemos nosotros comprender, mis hermanos, que los candelabros son las iglesias. Esta expresión nos habla de la incansable actividad de Cristo en medio de su iglesia. Jesús lo dice de esta manera en otra porción bíblica: hasta ahora yo y mi Padre trabajamos. Hasta ahora mi Padre y yo trabajamos. No se limita a una sola iglesia. Donde quiera que se reúna su cuerpo, las personas que le conocen para adorar a su nombre, ahí está Cristo en su omnipotencia, para que nosotros veamos que en medio de toda dificultad el Señor está al tanto de su iglesia. Y no solo una congregación, no solo una denominación, sino está en su iglesia a nivel mundial, universal. Él está al tanto de lo que está sucediendo, porque su omnipotencia está más allá de lo que nosotros podemos comprender como humanos, porque tenemos ciertas limitaciones. Pero hay otra verdad, mis hermanos, para aprender en relación a nuestro tema. Versículo 2:3: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Cuando nosotros aprendemos sobre los conflictos en la vida espiritual, también aprendemos otra verdad, que son conflictos que revela la pureza de la iglesia. Si revela la pureza de la iglesia, Dios ve lo hermoso de una congregación. Dios ve lo que glorifica su santo y bendito nombre. Notemos, mis hermanos, de qué manera el Señor está elogiando a esta congregación, para que nosotros aprendamos que estos eran muy buenos. Tenían un discernimiento tan especial que podían discernir a la falsedad de los llamados apóstoles. La iglesia de los Efesios ejercía este discernimiento espiritual,
y sabía cómo evaluar a hombres que afirmaban poseer liderazgo espiritual con base a la sana doctrina y a su conducta dentro de la iglesia, para poder determinar la falsedad de estos. Durante más de 40 años, desde su fundación de esta iglesia había permanecido fiel a la palabra del Señor Jesucristo. En medio de dificultades y persecución, los hermanos habían resistido, impulsados siempre por la causa correcta, que es el nombre y la reputación de Cristo en sus vidas. Podemos ver que son conflictos que revelan la pureza de la iglesia, porque Dios da testimonio de lo que hay hermoso en la vida de cualquier congregación a nivel universal. Podemos nosotros ver, mis hermanos, que estas iglesias estaban en tan diferentes estados de pureza de doctrina y de poder de la piedad en las palabras de Jesucristo, para que nosotros entendamos por qué el Señor lo describe de esta manera. Podemos nosotros aprender de que Cristo conoce y observa el estado de cada uno de ellos en su nivel de pureza, lo bonito que tienen, todas las características bonitas. Aunque está en el cielo, de todos modos nuestro Señor Jesucristo está en medio de su iglesia en la tierra, observando lo que está bien en ella y lo que edifica el cuerpo de Jesucristo. La iglesia de Éfeso es elogiada por la diligencia en el deber, revelando muchos puntos positivos de su relación con el Señor como iglesia. Podemos nosotros notar características positivas de esta iglesia y podemos enumerarlo. Trabajaba arduamente para el Señor, algo muy hermoso de esta iglesia, trabajar y trabajar para el Señor. Era paciente para el Señor, tenían la virtud de la paciencia. Era una iglesia muy paciente, pero también era una iglesia que no soportaba a los malos, a la falsedad de los que no son convertidos, a la falsedad de estos malos que contradecían la doctrina de la palabra del Señor. Ellos tenían esta actitud y el Señor también les dice: están aprobados, refleja su pureza. Prueba a los supuestos apóstoles con su falsedad doctrinal, pues Dios los halaga y les dice: qué bueno. Pero también disciernen la falsedad de la enseñanza y son falsos apóstoles mentirosos, que ellos tenían discernimiento para poder decir: estos hombres que quieren liderarnos son falsos, son falsos. Con estas características Dios revela la pureza de esta iglesia. Y no cabe duda que nosotros podemos meditar y aprender de esta congregación, de todo lo positivo que ellos tenían. Y mis hermanos, aprendiendo sobre los conflictos en la vida espiritual, podemos ver entonces ya estas verdades que hemos aprendido, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, que son conflictos que revelan la omnipotencia divina, pero también son conflictos que revelan la pureza de la iglesia. Y quiero llevarles al versículo 4, por favor. Versículo 4, miren lo que dice la palabra de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cuál es la otra verdad que podemos aprender en relación a los conflictos en la vida espiritual? También son conflictos que revelan la impureza de la iglesia. Dios va a sacar a luz todo lo que es impureza, todo lo que no agrada a Dios. Ser cristiano consiste en amar al Señor Jesucristo, tal y como lo dicen los mandamientos del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero lastimosamente esta congregación, pues pareciera ser que fue reemplazado sus acciones, sentimientos, pensamientos
por una ortodoxia muy fría y muy mecánica. Ya solo querían hacerlo porque tenían que hacerlo. Y hermanos, cuando esto no va con lo que es esta bendita palabra de amar al Señor con todo el corazón, con toda tu mente, nos ayuda a entender lo que es terrible caer en un nivel mecánico como iglesia, porque las cosas se hacen sin el orden correcto. Son conflictos que revelan la impureza de la iglesia, su pureza doctrinal, moral, su celo inquebrantable por la verdad y su servicio disciplinado no eran sustituto y razón para cambiar el amor a Cristo como prioridad que habían descuidado. Es una tentación para muchas congregaciones caer en ritualismo, religiosidades, caer en muchos programas y sin detenernos un momento. ¿De verdad lo haces porque amas a tu Señor? Jesús le dice a Pedro y lo confronta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le repite varias veces para llevar a la reflexión, hermanos, que a veces no estamos en el nivel correcto, estamos en los niveles de mucha mecánica, mucha religiosidad, y realmente no amamos al Señor donde debería de estar la esencia de la vida cristiana. Porque si amáramos al Señor, mis hermanos, nosotros evitamos conflictos y nos mantenemos en el mejor orden que glorifica al Señor. Somos tentados para hacer las cosas para que nos miren. Somos tentados para hacer las cosas para ver si quedó bonito, quedó bien. Somos tentados para hacer las cosas para ver si mi nombre quedará inmortalmente para siempre, que me recuerden. No, hermano, nosotros aquí somos don nadie. El Señor nos dice: aprendan a amarme. Cuando aprendan a amarme, las cosas lo van a hacer entendiendo que no son dignos ni de adorarme, no son dignos de ser parte de mi pueblo. Y cuando entiendan la pureza de mi amor, van a entender que tienen que aprender a hacerlo por amor, sabiendo que es el amor de Dios que se le ha imputado al cristiano, que se le ha imputado a la iglesia, para que la iglesia aprenda a amar, amar, amar y amar. Practicamos a veces un amor muy superficial. Te amo si me amas. Cuando aprendamos a amar al Señor en el orden correcto, independientemente si te amen o no te amen, cuando estás consciente que es para el Señor, tu primer amor ahí arde con fuego, con pasión. Te paguen o no te paguen, te agradezcan o no te agradezcan, es para tu Señor. Pero cuando somos tentados al humanismo, este amor se vuelve mecánico, religioso, superficial. Y la iglesia de Éfeso estaba viviendo en esos niveles. El Señor saca a luz sus halagos, lo bonito, la pureza, pero también saca a luz la impureza. Mis hermanos, la iglesia de Éfeso es elogiada por la diligencia en el deber, revelando muchos puntos positivos. Podemos nosotros comprender esto, pero también Dios saca a luz la tristeza que ellos estaban viviendo. Caer en un nivel mecánico, caer en un nivel mecánico religioso es muy tentador. Otra interpretación para pensar en este texto bíblico es que los creyentes de Éfeso habían dejado de amarse unos a otros como fruto del auténtico amor de Cristo y necesitaban reavivar las primeras obras de compasión. Las dos están ligadas: amar a Dios y amar al prójimo. No podemos decir amar a Dios y no amamos al prójimo. Eso no es bíblico. Entonces muchos intérpretes creen que ambos significados están presentes porque el amor a Cristo y el amor al prójimo están relacionados, están en esta estrecha relación para que yo no me engañe.
Tenemos que tener mucho cuidado. Cristo lleva la cuenta de cada hora de trabajo que todo siervo hace para Él. Y su trabajo en el Señor no será en vano, pero a la vez saca a luz la impureza de la iglesia para ver qué defectos hay. Pero no es suficiente que seamos diligentes, debemos haber aprendido a ser pacientes para soportar, y debe de haber paciencia para esperar, porque la propia Biblia lo dice: el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. La tentación para nosotros en vivir en este nivel que agrada a Dios es muy fuerte, porque a veces nos volvemos mecánicos. A veces queremos expresar amor nada más en términos religiosos, 1 hora o 2 horas de culto. No, hermanos, el amor es un estilo de vida. El amor es saber aprender a amar, aprender a perdonar, aprender a darse cuenta dónde me equivoqué, dónde tengo que ver si en realidad algo no está de acuerdo a la Biblia, para ver cómo ponerme a cuentas con el Señor, porque debe de ser un amor que glorifica al Señor. Aunque debemos mostrar toda mansedumbre a todos los hombres, sin embargo debemos mostrar justo celo contra los pecados, porque Dios saca a luz la impureza de la iglesia, así como la iglesia y el cristiano que ama a Dios debe de sacar a luz cuando las cosas no van por buen camino, cuando las cosas ofenden a Dios, para hacer un auténtico amor. El pecado de que Cristo acusa a esta iglesia no es que hubiera dejado y abandonado el objeto de amor, sino que ha perdido el grado de fervor que al principio tuvo. Perder el grado de fervor que al principio se tiene, mis hermanos, es una tentación para muchos cristianos. Muchos son los que dan testimonio: pastor, cuando yo me convertí, pues yo cuánto anhelaba orar, cuánto anhelaba meditar en la palabra, cuánto deseaba servir a Dios con privilegio, sin privilegio. Yo lo vivo, yo lo hago en mi casa, con los vecinos, en el templo, fuera del templo, yo lo hago porque es mi amor por el Señor. Pero pasaron los años y se vuelve mecánico, religioso, superficial. Y es una gran tentación para aquellos quienes no disciernen con responsabilidad la palabra de Dios. Cristo está contento con su pueblo cuando los ve ponerse de acuerdo a su voluntad. Pero cuando son perezosos y fríos para con Él, también el Señor nos llama la atención para poder nosotros detenernos un momento. Es seguro que esta mención en la escritura de los cristianos que abandonan su primer amor es un reproche para los que hablan de esto con negligencia y así tratan de excusar la indiferencia y pereza en ellos mismos y en otros. Tenemos muchos problemas cuando caemos a este nivel, pero nuestro Salvador considera pecaminosa esa indiferencia que solo revela la impureza de la iglesia. Otra vez, cuando todavía no hemos madurado, otra vez me tocó a mí, otra vez con eso, como si que hasta para los privilegios, como si que lo mereciéramos, cuando aprendemos que son inmerecidos los privilegios. Hermanos, vamos a entender por qué le pasó esto a la iglesia de Éfeso. Y cada iglesia, no cabe duda que tiene su problema, pero podemos comprender, mis hermanos, que aquí Dios nos enseña que son
conflictos que revelan la impureza de la iglesia. Y esta impureza el Señor los llama a la reflexión. Y quiero terminar con lo que dice el versículo 7, por favor. Escuchemos, dice de esta manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mis hermanos, la otra verdad que podemos aprender en relación a nuestro tema sobre los conflictos en la vida espiritual, también podemos aprender que son conflictos que revelan el triunfo de la iglesia. Son conflictos que revelan el triunfo de la iglesia. Dios, a la luz de su palabra, según la propia definición del apóstol Juan, ser un vencedor equivale a ser un cristiano auténtico. Soy vencedor porque Cristo ya venció por mí, que es la idea que está en el fondo de Juan. El Cordero Inmaculado, el Cordero Inmolado, el que ya salió victorioso. Miren todo lo que hay en el trasfondo del libro Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. A veces queremos interpretar este texto, es que tiene que ser mi fuerza para que yo salga vencedor. No. Lo que está diciendo aquí el apóstol es diferente. Que usted y yo salimos vencedores porque Cristo ya venció por su iglesia. Que ese es el orden correcto. Los creyentes verdaderos disfrutan la promesa del cielo por la victoria de Jesucristo en la cruz. La victoria es el objeto de la guerra espiritual del cristiano, pero es Dios quien pelea por ellos. ¿No? ¿Entendemos este orden de pensamiento? Porque somos tentados. No, es que es mi fuerza, mi fidelidad. Por eso es que yo, como dice la expresión, ¿verdad? Chapina, yo me puse pilas por eso. Yo me puse al tanto, yo me esforcé. A veces humanizamos, particularizamos en términos humanos esta expresión, y no es el orden que hay en el libro de Apocalipsis. Podemos recordar que en el fondo es el león de la tribu de Judá que venció como el cordero inmolado, y así redimió a un pueblo para Dios de entre todas las naciones. Por eso la iglesia sale victoriosa, porque el Cristo ya fue inmolado. Los creyentes que permanecen fieles a su testimonio vencerán al dragón y a la bestia por la fidelidad y victoria de Jesucristo mismo. La iglesia debe arrepentirse, debe dolerse, avergonzarse por su pecaminosa declinación y confesarla humildemente ante los ojos de aquel que ganó la victoria por ellos. La iglesia debe proponerse recuperar su primer amor, celo, ternura y fervor. El deber de orar, de escudriñar fervorosamente y con pasión las escrituras tan diligentemente como cuando entraron al principio en los caminos de Dios, para poder salir victoriosos, porque Cristo ya triunfó por ellos. Somos tan terribles. ¿Cuántas horas miramos programas, películas, novelas, internet? ¿Cuánto tiempo se le dedica a la palabra de Dios? Cada quien puede contestarse y poder juzgar que en realidad su nivel de vida espiritual no está en el orden correcto, no está de acuerdo al orden que Dios desea de esta iglesia, que viva en su primer amor. Podemos examinarlo en varias direcciones. La vida cristiana es una guerra contra el pecado, contra el mundo, contra Satanás y la carne. Pero recordemos que solo Cristo triunfó sobre los enemigos de la iglesia para que la iglesia salga siempre victoriosa. Nunca debemos ceder ante nuestros enemigos espirituales.
Y entonces tendremos un glorioso triunfo y recompensa por aquel que ya triunfó por su iglesia. Todos los que perseveren recibirán de Cristo como el árbol de la vida, la perfección y la confirmación de la santidad perfecta y la felicidad, no en el paraíso terrenal, sino en el celestial. Porque mientras que estamos acá sobre la tierra, cualquiera que no ore con responsabilidad, cualquiera que no escudriña la Biblia con responsabilidad, en cualquier momento comete algo que no agrada a Dios. Por eso debemos de hacer reflexión en lo que la Biblia dice en relación, hermanos, a nuestro tema, para comprender que los goces puros, satisfactorios, perfectos y eternos del cielo y la espera de ellos en este mundo por fe en comunión con Cristo y su iglesia y con las consolaciones del Espíritu Santo revelan a una iglesia victoriosa para poder enseñarle al mundo que Cristo ya triunfó por su iglesia. Y por eso la iglesia puede salir vencedor. Los conflictos en la vida espiritual son conflictos que revelan la omnipotencia divina. Son conflictos que revelan la pureza de la iglesia. Son conflictos que revelan la impureza de la iglesia. Pero también son conflictos que revelan el triunfo de la iglesia. Cuando entendamos, hermanos, que aquí estamos solo por la gracia de Dios y la perfecta voluntad de Dios, es que aprendamos a amarlo en el orden correcto, Dios se va a glorificar en su iglesia. Pero estas son las verdades que hoy nos ha enseñado la palabra de Dios. Que los conflictos en la vida espiritual, ahí está la omnipotencia divina, ahí está la pureza de la iglesia, pero también ahí está la impureza de la iglesia, pero también ahí está que Dios revela el triunfo de la iglesia. Es seguro, porque Cristo ya triunfó sobre el pecado, sobre el diablo, sobre el mundo, sobre la carne. Él ya triunfó. Por eso la iglesia va a salir victoriosa. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.